Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en proyecto especial Empresas MIPYMES, con la temática titulada Gestión de la Salud en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Gloria Nelcy Ruiz Niño. Ella es psicóloga especialista en riesgos laborales, en salud y seguridad en el trabajo. Doctora Gloria, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Wilmer. Para mí es un gusto saludarte. También saludamos a nuestra audiencia presente el día de hoy. Hemos venido trabajando en nuestra gestión del conocimiento, unas temáticas, y el día de hoy nos corresponde la gestión de la salud en el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Recordemos que para las personas que no han podido estar en estas diferentes capacitaciones, que estas se pueden consultar en la ruta del conocimiento que se encuentra en Posipedia. ¿Qué te parece, Wilmer, si nos vamos con nuestro primer sondeo? Claro que sí, doctora Gloria. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran al finalizar nuestra acción educativa. Vamos entonces con esta primera pregunta. El diagnóstico de condiciones de salud sirve como insumo para la elaboración de un sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 11%, B, verdadero, un 89% de respuesta. Pasaremos entonces a esta segunda pregunta. El indicador de ausentismo es un dato estadístico que me permite conocer los diagnósticos de las incapacidades. Esto es A, falso, o B, verdadero. 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 19%, B, verdadero, un 81% de respuesta. Nos iremos entonces con esta tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. La medicina preventiva sirve para A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, B, proyectar los efectos de las enfermedades, C, generar acción de intervención en los trabajadores, D, todas las anteriores. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, un 1%, B, proyectar los efectos de las enfermedades, un 0%, C, generar acción de intervención en los trabajadores, un 8%, D, todas las anteriores, un 91% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Gloria. Gracias, Wilmer. Bueno, entonces para iniciar, acá tenemos un refrán que dice, más vale prevenir que curar. Entonces, este refrán ¿a qué hace hincapié? Hace hincapié en la importancia de tomar medidas preventivas y tomar precauciones anticipadas en lugar de esperar que ocurra un problema o una enfermedad para luego tratar de solucionar. Entonces, nos vamos acá a algo que es preventivo, o sea, que es el intento
a anticiparnos a que lo malo pues no pase y a tomarnos medidas preventivas para prevenir que pues la enfermedad llegue pues a ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Entonces, tomar en nuestra vida cotidiana, tomar estilos de vida saludable, hacer una dieta balanceada, practicar algún deporte, ¿sí? En nuestra tabla de contenido, entonces en un primer momento vamos a hacer un repaso histórico y una definición de términos. En nuestro segundo momento, entonces vamos a hablar de los componentes de la prevención de la salud en el trabajo y en un tercer momento vamos a hablar de las estrategias implementadas como tal en la salud y seguridad en el trabajo. Como objetivo general, entonces tenemos que identificar las generalidades de la gestión en la salud en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá debemos de tener como primer referencia y como primer marco, entonces es esa estrategia que lleguemos a hacer impacto no solo en la productividad como tal de la organización, sino ese impacto que debemos tener para proteger la salud, no solo física, sino mental también de nuestros trabajadores. Entonces, para esto debemos organizar ambientes de trabajo sanos y saludables para que nuestros trabajadores puedan realizar y ejecutar cada una de nuestras labores y tareas que se desempeñan en el día a día dentro de la organización. Como objetivos específicos, entonces tenemos el primero, que es retroalimentar las generalidades de la salud en el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Como segundo objetivo, entonces tenemos definir las estrategias para la promoción de la salud y la prevención, ya sea de los accidentes de los incidentes laborales, de los accidentes o de las enfermedades laborales a través de los aspectos claves de la gestión de la salud. Entonces también tenemos el recordar y hacer todas aquellas metodologías integradas al sistema de gestión de la salud como herramientas preventivas en el sistema de gestión y de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en un primer momento, entonces vamos a tener acá la definición acerca de qué es salud. Entonces, cuando nosotros les preguntamos a las personas sobre qué es salud, ellas nos van a contestar, no, pues efectivamente es que uno esté sano, que contemos con un bienestar de salud físico y mental sano. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Eso fue escrito en 1946 y ¿qué dice? Define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ¿qué es la salud? Cuando tenemos un equilibrio, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Vamos a hablar sobre qué es enfermedad laboral. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, entonces también define a la enfermedad laboral como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causa en general conocidas, ya sean manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Por qué la palabra previsible? Porque los médicos tratantes, ellos ya saben cuánto dura la sintomatología, cuánto puede durar ese proceso de recuperación cuando existe una enfermedad o cuando se hace una cirugía. Entonces el médico es el que determina y ya sabe según estudios cuántos días son los que se pueden dar o se puede tardar la persona en recuperarse. Listo. Entonces también es importante acá tocar qué es el accidente de trabajo. Entonces recordemos que de acuerdo a la ley 1562 de 2012, en su artículo 3, lo define que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que ocasione una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o la muerte del trabajador.
Dice que es todo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar de trabajo. También es accidente de trabajo cuando las personas se movilizan en vehículos o en el transporte que es de propiedad de la organización. Cuando también se hacen o se realizan actividades recreativas que la organización como tal haya realizado o haya designado para sus trabajadores. Entonces vamos a hablar acá algo muy importante, que es la promoción de la salud. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud es proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y un mayor control sobre sí mismo. Entonces, acá cuando hablamos un mayor control sobre sí mismo, me parece bastante interesante porque el médico puede dar algunas recomendaciones, algunas restricciones sobre las que la persona debe como tal realizar. Pero si la persona ya no las realiza, si el médico tratante en sus recomendaciones le dice que la persona está obesa, que debe de manejar estilos de vida saludable, que debe realizar una dieta balanceada, que debe practicar algún deporte, y si la persona no toma conciencia y si la persona no lo realiza, pues es muy difícil. Debemos nosotros preocuparnos por nosotros mismos, porque desde la organización, desde nuestra familia, hay una preocupación latente y siempre presente por el bienestar de nosotros. Pero entonces nosotros debemos de colocar de nuestra parte para que eso no se pueda agravar y de alguna u otra manera, pues lo que empezó como una simple sintomatología pueda llegar a tener una gran afectación en nuestra salud. Entonces, ¿qué es la prevención de la enfermedad? Entonces, la prevención de la enfermedad es cuando prevenimos la aparición de enfermedades o reducimos y controlamos aquellos factores de riesgo para detener y atenuar sus consecuencias. Entonces, acá la prevención no solo viene cuando ya tenemos la enfermedad, sino también es clave e importante porque podemos realizar estos aspectos antes de que la enfermedad aparezca. Entonces, ¿qué nos dice la OIT acerca de las enfermedades profesionales? Dice que las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos y pérdidas para los trabajadores, las empresas, los fondos de seguridad en general. Según estimaciones de la OIT, las enfermedades ocasionadas por el trabajo matan 6 veces más a los trabajadores que los accidentes de trabajo. Digamos que un accidente de trabajo es algo que está presente, es algo observable, es algo que nosotros podemos presenciar. Y las enfermedades laborales no. Las enfermedades laborales son silenciosas, ellas se van desarrollando poco a poco, como las lesiones osteomusculares, y la recuperación es muy lenta. Por ejemplo, la recuperación de un pulmón que ha sido lesionado por una partícula o por un gas es muy difícil como tal esa recuperación, porque la persona ha estado expuesta mucho tiempo a este factor de riesgo. Entonces, cuando se presentan enfermedades laborales, sí hay un proceso de rehabilitación, pero eso no garantiza que la persona en realidad pueda volver a tener esa vida saludable que tenía antes de contraer. Vamos a hablar de qué es medicina preventiva. Entonces, son las acciones que se realizan para prevenir posibles riesgos asociados al desarrollo de las actividades laborales de una empresa. Hacen parte del sistema de gestión y promueven el bienestar laboral con el fin de mitigar los factores que representan un riesgo para la salud integral
física y mental y abordar de manera adecuada las enfermedades y accidentes derivados de la actividad ejecutada por el trabajador afectado. Entonces, digamos que acá es un trabajo de todos dentro de la organización, de las personas encargadas del sistema de gestión, del COPAS, desde gerencia, quien asigna como tal los recursos para que se lleve a cabo estas medidas de promoción y prevención, y desde la actuación y participación de cada uno de los trabajadores que en sus veces nos hacen saber cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la enfermedad. Entonces, hace más de 4.000 años, algunos estudiosos se dieron cuenta que las personas que trabajaban que se exponían a algún tipo de sustancias o algún tipo de trabajo, se enfermaban mucho y también podían llegar a morir. Entonces, desde allí se empezaron a hacer como esos estudios y entre comillas empezaron a realizar una clasificación de acuerdo al nivel jerárquico en la ocupación y el rol desempeñado, ya fueran esclavos, trabajadores o siervos. Y se hacía como, entre comillas, un tipo de indemnización de acuerdo pues a esa categoría jerárquica. Ya hacia el 1500 estos casos fueron evolucionando, cuando ya empezó a aparecer, empezar a hablar Hipócrates, Polinio y Galeno, donde ellos empezaron a hacer esos estudios y se dieron cuenta que las personas que estaban expuestas a algún tipo de trabajo podían contraer alguna enfermedad. Entonces, si miramos, entonces esos estudios empezaron a hacer desde allí y empezaron ya a tener ese tipo de controles. Ya hacia 1700, entonces vemos que el médico Bernardo Ramazziti, entonces él ya empezó a hacer un estudio y empezó a hacer un copillo y publicó 54 enfermedades, 54 enfermedades que eran producidas en ocasión al desarrollo del trabajo. Y ya no solamente se tenían en cuenta las personas que trabajaban en las minas y en vapores, sino que ya él empezó a tocar otros aspectos como pues es la manipulación de cargas y los movimientos. Ya en 1775 entonces se descubre el primer cáncer ocupacional, que estas personas lo contraían cuando pintaban las chimeneas en Londres. Este cáncer pues es llamado como el cáncer de escroto. Entonces ahí vemos que se empezó ya a descubrir que una exposición ya originaba y dio origen a una enfermedad laboral como pues es un cáncer. Ya pasamos y vamos a la revolución industrial. Entonces tenemos que en ese proceso ya hubo un fortalecimiento en el proceso minero y en otros procesos. Entonces, digamos que en la empleabilidad ya no empezaron a trabajar los niños, ya no solo contrataban personas adultas, sino que ya los niños se empezaron a involucrar en estas funciones y los niños también se empezaron a enfermar y empezaron a morir. Entonces, desde allí ellos empezaron a darse cuenta que no era la edad, sino que era el tipo de exposición a lo que estaban las personas expuestas, es decir, al tipo de trabajo al cual se estaban enfrentando. Entonces, desde allí también se empezaron ya pues, a generar ese tipo de controles. Ya vemos que en 1919, entonces, nace la OIT, la Organización Mundial para el Trabajo, y entonces es allí donde se empiezan a establecer otra serie de controles
en el trabajo, ya se empieza a hablar de medicina preventiva y se empiezan a publicar diferentes normas que ya fueron adoptadas por muchos países. Y llegamos a lo que hoy en día pues nos estamos enfrentando. Vemos que la historia de la prevención de la salud ha venido evolucionando progresivamente de acuerdo pues a la evolución del tiempo. Y vemos que pues ya en la actualidad contamos con normas, con decretos que regulan y que están en una vigilancia permanente acerca de esos controles que se deben de llevar a cabo dentro de las organizaciones. Vemos que ya contamos con una tabla de enfermedades, que esta tabla de enfermedades está originada dependiendo del tipo de riesgo también. Entonces, vemos que ya todo está reglamentado, pero pues aún así, a pesar de que ya digamos que ha evolucionado progresivamente, aún seguimos teniendo enfermedades que pues ya se hablaban ya desde el pasado. Entonces, que a pesar de que tenemos todos esos controles y esa vigilancia, pues aún se siguen presentando. Entonces, dentro de la historia de la enfermedad, es importante hablar de unos periodos. Entonces está el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo de resolución. Entonces, en el periodo prepatogénico es aquel periodo donde la persona aún está sana, se encuentra sana, sin infecciones, pero vulnerable a contaminarse o a contraer alguna patología. En el periodo patogénico es cuando ya la persona contrae o ha contraído una enfermedad. Y en el periodo de resolución, entonces ya estamos hablando en ese proceso de rehabilitación, cuando una persona ha presentado una enfermedad laboral o un accidente laboral y pasa por ese proceso de cirugía, por ese proceso de rehabilitación para la reincorporación a sus funciones y a su vida cotidiana. Ya la reincorporación con una serie de restricciones y recomendaciones que da el médico tratante. Dentro de la prevención de la salud, entonces tenemos unos componentes de prevención. Entonces, acá tenemos en primer lugar la prevención primaria. En la prevención primaria, entonces, acá es cuando pues la persona, el individuo, se encuentra sano. Entonces, es con ese proceso de promoción y prevención, entonces evitar que la persona contraiga alguna enfermedad laboral. Entonces, digamos que está el proceso de vacunación, está en el proceso de los controles cuando tenemos la eliminación y el control del riesgo laboral y ambiental, cuando podemos revisar de acuerdo a la valoración del riesgo, si podemos hacer la eliminación, la sustitución del riesgo, en realizar todos los controles administrativos como son las capacitaciones, como es la señalización, como, como es los EPPs y los controles de ingeniería que van enfocados a, a mitigar ese riesgo, por ejemplo, pues un control de ventilación cuando pues hay poca ventilación y, y hay de pronto mucho calor, o por ejemplo la disminución del ruido cuando hacen todo ese proceso, todo ese procedimiento para aislar el ruido. Entonces, en esta prevención primaria, entonces es importante
la actuación, no solo desde la empresa, no solo desde el señor del sistema de gestión, sino como tal de los trabajadores. Porque si dentro de la organización veo que hay un ruido de decibeles mayor a los permitidos, que si la exposición al ruido es todo el día y yo no me coloco los elementos de protección y sin embargo me estoy todo el día en este lugar, no participo en las pausas activas, no participo en las capacitaciones. Entonces, vemos que eso acá es de crear conciencia en todas las personas dentro de la organización. Porque así como dice el refrán, más vale curar que prevenir. Y digamos que cuando una persona se enferma, una persona contrae una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, no solo genera impacto en él como persona, sino genera impacto en la familia, dependiendo la gravedad eh, en que haya quedado la persona. Entonces, digamos que si es una persona que quedó muy mal, entonces digamos que el impacto en la familia es mayor, es muy grande, dado a que cuidados, dinero, son muchísimos factores que se ven involucrados en este sentido. En cuanto a la prevención secundaria, entonces va encaminada a detectar en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas pueden impedir su progresión. Entonces, acá ya es una actuación precoz. Entonces, acá ya es cuando se presenta alguna sintomatología, ya tenemos indicios de que una persona ha reportado un dolor de hombro. Entonces, es importante como tal remitirla, es decirle a la persona que por favor pida su cita médica en su EPS y se realice una serie de exámenes que le permitan valorar. También es importante pues en esta prevención secundaria, entonces los exámenes que nosotros le realicemos a las personas, esos exámenes periódicos, para desde allí revisar cómo está la persona y el médico tratante puede emitir sus recomendaciones si es que da al lugar. En la prevención terciaria, entonces acá ya vemos que pues ha ocurrido la enfermedad, que ya pues hay un deterioro, eh, ya sea en su salud física, en su salud mental, y ya se ha perdido como tal ese equilibrio del que hablábamos de la prevención. Entonces acá pues ya viene un proceso de rehabilitación para la persona que ha contraído esa enfermedad laboral o ese accidente laboral. Entonces vamos a hablar de las generalidades de la salud como tal en el sistema de gestión. Entonces, es un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo bajo el liderazgo y conducción de la autoridad, el cual está orientado a que las políticas, planes, programas del sistema de gestión se realicen de manera eficiente, coordinada, organizada entre los diferentes actores. Entonces, ¿por qué es un proceso dinámico y sistemático? Porque desde la prevención es importante pues establecer los objetivos, las metas, los indicadores, hacia dónde se quiere llegar, y este es un trabajo que se debe hacer bajo un liderazgo coordinado para llegar a una meta y al objetivo por el cual se está realizando. Dentro del sistema de gestión, entonces vemos la importancia de la salud, y acá vamos a ver
que el autorreporte de las condiciones de salud es muy importante. Entonces, digamos que, ¿qué es el autorreporte de condiciones de salud? Un proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifican su lugar de trabajo, incluyen aspectos de carácter ambiental. Entonces, en el autorreporte de condiciones de salud, no solo el trabajador va a reportar esa sintomatología que está presentando, sino también las afecciones que puede tener en la condición de la tarea al momento de realizar sus funciones. Entonces, este aspecto es bastante importante. El diagnóstico de condiciones de salud. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Es el resultado de un procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Entonces, sí es importante como tal realizar este autorreporte de condiciones de salud, pero más allá, por eso es importante el diagnóstico de condiciones de salud, porque en el diagnóstico de condiciones de salud, la persona con la competencia, ya sea el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, puede hacer una encuesta de morbilidad sentada que da datos más claros, específicos, y se puede llegar a determinar si la persona está padeciendo o tiene alguna sintomatología relacionada con una enfermedad laboral. Entonces, por eso es importante todas estas encuestas que se puedan realizar para determinar el estado de salud de los trabajadores. Es importante entonces los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológica es una estrategia esencial para la detención de enfermedades y llevar a cabo programas de prevención, control o erradicación de las mismas. Entonces, hay dos objetivos importantes o dos premisas importantes en los sistemas de vigilancia epidemiológica. El primero es que debe estar orientado a la prevención o detención de la sintomatología o de las enfermedades que se estén presentando. Y el segundo está orientado a controlar ese riesgo y ese peligro que está asociado a la enfermedad laboral. Entonces, dentro de un sistema de vigilancia, entonces, dentro de las encuestas, podemos dar cuenta de si existe está el trabajador sano, está el trabajador sintomático, que en su encuesta, entonces se puede evidenciar que se han presentado algún tipo de sintomatología asociada a una enfermedad laboral. Está la persona que está como sospechoso o probable. Y está el caso, que ya es un caso donde se presenta un cuadro clínico comprobado por el agente de riesgo, que debe ser incluido dentro del sistema. Entonces, ¿cuáles son los criterios de documentación de un sistema de vigilancia epidemiológica? Entonces, cuando vamos a diseñar un sistema de vigilancia, entonces es importante que tengamos una justificación, el por qué se está realizando este sistema de vigilancia, revisemos los antecedentes. Es importante los antecedentes porque podemos revisar qué ha pasado en años anteriores, podemos realizar un cuadro comparativo acerca de cómo ha sido el comportamiento en cuanto a las condiciones de salud y que esos antecedentes se revisen
y no simplemente los cambiemos de fecha y sigamos trabajando sobre lo que ya tenemos. Entonces, no. Es importante que se revise eh, todos estos antecedentes para tener una línea base y poder realizar ese plan de intervención. Debe tener un marco teórico donde se sustente todo lo normativo, donde tengamos ese sustento teórico que fundamente como tal y de línea base para realizar nuestro sistema de vigilancia. Es importante el diagnóstico de condiciones de salud, es decir, todas las encuestas que nosotros hayamos realizado a los trabajadores en ese perfil sociodemográfico. Entonces, es importante que tengamos todos estos datos. Es importante realizar un plan de trabajo y un cronograma con los responsables y con fechas establecidas de cuándo se va a realizar. Es importante tener un flujograma eh, para cada actividad y revisar y tomar decisiones. Es importante definir y tener definidos como tal los indicadores para realizar el respectivo seguimiento. Cuando montemos estos indicadores debemos no montar tantos indicadores, sino realmente indicadores que podamos medir y que sepamos que en realidad vamos a poder cumplir. Bueno, de acuerdo a la resolución 2646 del 2007, entonces esta define que las organizaciones deben de realizar esos exámenes médicos ocupacionales y que estos exámenes médicos ocupacionales se deben de realizar en una IPS que esté autorizada, que esté avalada, que se encuentre inscrita en el RETS para poder realizar la prestación del servicio. También que el examen médico lo debe realizar un médico especialista en salud y seguridad en el trabajo. También que los exámenes médicos se deben de realizar de acuerdo al profesiograma que tenga la organización. Y este profesiograma, ¿cómo se hace? De acuerdo a los perfiles de cargo, de acuerdo a las actividades realizadas, es que se realiza como tal el profesiograma para así saber qué examen se debe de realizar a cada trabajador. Porque no es lo mismo realizar un examen a una persona que se encuentra en la parte administrativa a realizar un examen de una persona que se encuentra en la parte operativa cuando el nivel de exposición y el nivel de riesgo es mucho más alto. Entre los exámenes médico-ocupacionales, entonces se encuentra el examen médico de ingreso, el examen periódico y el examen post-incapacidad. Este examen post-incapacidad, ¿para qué se debe de realizar? Porque cuando una persona se encuentra en una incapacidad prolongada, ya sea por origen de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, es necesario que se realice este examen y el médico emita esas recomendaciones y esas restricciones para ya lograr como tal la reincorporación al puesto de trabajo o dependiendo a las recomendaciones sea necesario trasladar a la persona de puesto de trabajo y ya dependiendo como tal a las facultades, como haya quedado la persona, se le pueda asignar actividades que la persona pueda realizar. Es importante medir el indicador de ausentismo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque pues allí revisamos las causas por las cuales se están presentando incapacidades. Es importante la revisión de los diagnósticos que se presenten, ya sea tanto de origen laboral
o ya sean de origen común, de los permisos frecuentes, de los horarios en que las personas se están ausentando con mayor frecuencia. Entonces, acá es importante que el indicador de ausentismo lo tengamos siempre actualizado. Dentro de la gestión de la salud encontramos también la evaluación de los puestos de trabajo. Entonces, esta evaluación de puestos de trabajo, ¿cuándo da origen y cuándo se va a realizar? Esta se va a realizar ya cuando por solicitud de la EPS, cuando se han presentado incapacidades eh, prolongadas, el médico tratante ordena que se realice como tal una evaluación del puesto de trabajo. Es importante para que se envíe esta evaluación de puesto de trabajo, mirar cuánto tiempo lleva de transcurso la enfermedad. Por ejemplo, en las evaluaciones de puesto de trabajo psicosocial, entonces, una de las condiciones es que la enfermedad lleve 2 años para poder realizar este análisis de puesto de trabajo. Eh, Se realizan evaluaciones de puesto de trabajo cuando existen cambios en el proceso, cuando existen cambios en las instalaciones, cuando existen cambios en las máquinas o en los productos. Por la incorporación de un trabajador sensible con recomendaciones y restricciones médico-laborales. Cuando un trabajador ha sufrido un daño en el desempeño de sus tareas, de su puesto de trabajo, accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Para qué se hacen estas evaluaciones de puesto de trabajo? Para determinar si es de origen común o si es de origen laboral. Entonces, la evaluación de puestos de trabajo eh, tiene un procedimiento, se debe realizar la historia clínica laboral del trabajador desde el inicio de su patología, se debe indagar por los antecedentes que la persona haya padecido, se debe de realizar una inspección del puesto de trabajo, se debe de realizar la condición de la tarea, a lo que está expuesto el trabajador, a movimientos repetitivos, así es un levantamiento de cargas. Y en el caso psicosocial, entonces también se debe realizar eh, la visita al puesto de trabajo para revisar las condiciones de la tarea, para revisar diversos factores que están relacionados con el riesgo intralaboral, extralaboral y de estrés presentes en una población trabajadora. Sumado a esto, se debe realizar una visita domiciliaria para realizar triangulación de información y revisar diferentes aspectos. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación de puestos de trabajo, es importante tener el indicador de ausentismo, revisar las veces que se ha ausentado la persona, por qué se ha ausentado la persona, revisar los diagnósticos. Es importante revisar el informe de condiciones de salud que emite la IPS. Es importante revisar el manual de funciones, revisar las funciones, roles y responsabilidades para de allí partir y con esa compilación de datos poder hacer una triangulación de información y poder realizar esa evaluación de puesto de trabajo y así emitir un concepto. También en la prevención y la gestión de la salud es importante los equipos, los EPPs. Entonces, es importante que en la organización
conozcamos el proceso productivo, conozcamos el horario de trabajo, conozcamos las herramientas con las que están trabajando nuestros colaboradores. No es lo mismo trabajar con una herramienta nueva, una herramienta que se haya hecho o realizado ese mantenimiento preventivo, a trabajar con una herramienta vieja, obsoleta, por ejemplo, un taladro que esté muy viejo con unas brocas que no funcionen. Entonces, digamos que el esfuerzo y ya el nivel de riesgo para el trabajador es mayor por el esfuerzo que se tiene que hacer. Revisar y tener actualizada esa matriz de peligros y de controles. Entonces, revisar todos aquellos peligros y aspectos a los que están expuestos los trabajadores y cuáles son las medidas de control que tenemos establecidos para reducir y mitigar el impacto que pueda tener en la salud de los trabajadores. Entonces, vamos a ver las fases de un sistema de vigilancia. Entonces, primero tenemos la caracterización del evento a vigilar. Ya sabemos en este momento cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Ya tenemos identificado el riesgo y el nivel de control. Ya tenemos un diagnóstico de condiciones de salud del trabajador, tenemos esa triangulación de datos que sale del informe de condiciones de salud, del indicador de ausentismo, del informe de condiciones de salud, de las recomendaciones que nos ha dado el médico tratante en el examen, ya sea de ingreso periódico o un posincapacidad. Y ya sabemos y ya tenemos identificados los casos que vamos a entrar a vigilar y vamos a incorporar dentro del sistema de vigilancia. Y por último, ya tenemos las metodologías y los medios de intervención que vamos a realizar para estos casos. Bueno, dentro del ciclo PBHDA, dentro del proceso de la prevención de la salud y de la gestión de la salud en el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, acá podemos ver y ver que se podemos establecer esas metas, esos objetivos. Entonces, dentro de esas metas, entonces, eh, vamos a establecer esos objetivos, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y vamos a establecer todos los métodos. Eh, ya como tal en el hacer, entonces, acá que vamos a incorporar. Ya en el planear dijimos que íbamos a colocar 3 indicadores, que vamos a hacer un sistema de vigilancia epidemiológico a nivel osteomuscular, que vamos a realizar un sistema de vigilancia epidemiológico para incluir todas las actividades y todo lo que está relacionado frente a los factores de riesgo psicosocial, que vamos a aplicar la batería de riesgo psicosocial, que vamos a ejecutar ese plan de trabajo y todas las actividades que eh, vamos a tener en cuenta y vamos a contemplar para que podamos llevar ese programa de prevención y de intervención. Y pues ya en el verificar, entonces entramos a revisar todos aquellos aspectos, a mirar el grado de cumplimiento, revisar si los objetivos que se plantearon se cumplieron, revisar si dimos cumplimiento a aquellos indicadores que nos planteamos desde el inicio, si logramos incorporar todas aquellas actividades dentro del sistema de vigilancia, si logramos aplicar la batería de riesgo psicosocial, entonces ahí en el verificar se encuentran todos. ¿Y cómo pues nosotros verificamos? Pues debemos hacer ese proceso de auditoría y verificar el grado de cumplimiento.
Ya en el actuar, entonces están todas las acciones correctivas y todo lo que se debe de implementar y se debe de ejecutar y de realizar de las cosas que nos hayan quedado pendientes por realizar. Tenemos algunos beneficios en cuanto a en cuanto a la prevención de la salud en los trabajadores, como pues es realizar una medicina preventiva que va a permitir a la empresa generar cifras, estadísticas, mayor productividad, disminución en los riesgos, en los gastos que pueda generar cuando se contrae una enfermedad laboral, un accidente de trabajo, diseñar estrategias y actividades para sus trabajadores. Entonces, nos permite diseñar aquellas actividades y aquellas estrategias dirigidas en beneficio de nuestros trabajadores. También a través de esta promoción y esta prevención, entonces, brindamos esos espacios de salud, seguridad y de bienestar para los trabajadores, no solo en lo mental, sino ya en ese bienestar laboral y en ese ambiente sano que se espera. También se fortalece la productividad de la empresa, evitando enfermedades, minimizando las secuelas en la salud de los trabajadores y optimizando más los procesos y más los recursos. Y por último, tenemos en fortalecer esos hábitos de vida y de trabajo saludables. Entonces, por último, la invitación es a fortalecer todos estos aspectos encaminados a la prevención y la promoción de la salud y seguridad de los trabajadores. Y vemos que la gestión de la salud tiene una relación bastante estrecha en cuanto al sistema de gestión, porque está inmersamente involucrada en todos los procesos. Vámonos con nuestro último sondeo. Doctora Gloria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. ¿El diagnóstico de condiciones de salud sirve como insumo para la elaboración de un sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Esto es A, falso o B, verdadero? Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso un 3%, B, verdadero un 97%. Doctora Gloria, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Digamos que con base en el primer sondeo, Wilmer, vemos que se fortaleció. Digamos que ya tenemos una mayor exactitud en cuanto a la respuesta. Entonces, muy bien por nuestros participantes. Doctora, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. El indicador de ausentismo es un dato estadístico que me permite conocer los diagnósticos de las incapacidades. ¿Esto es A, falso o B, verdadero? Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso un 10%, B, verdadero un 90%, doctora Gloria. Muy bien por nuestra audiencia. Vemos que es verdadera. El indicador de ausentismo, pues, me permite revisar y tener una cifra exacta en cuanto al diagnóstico de las enfermedades, ya sea una enfermedad laboral o una enfermedad común. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. La medicina preventiva sirve para A, tener estadísticas y registros de las enfermedades. B, proyectar los efectos de las enfermedades. C, generar acción de intervención en los trabajadores. D, todas las anteriores.
Daremos 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A. Tener estadísticas y registros de las enfermedades, un 0%. B. Proyectar los efectos de las enfermedades, un 1%. C. Generar acción de intervención en los trabajadores, un 3%. D. Todas las anteriores, un 96% de respuesta, doctora Gloria. Muy bien, a toda nuestra audiencia, efectivamente, pues son todas las anteriores, porque son todos los aspectos a tener en cuenta en la intervención. Doctora Gloria, muchísimas gracias a ti. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Vamos con la primera pregunta que nos hace el señor Daniel Ortiz. Buen día, doctora. Cuando un trabajador adquiere una enfermedad laboral, ¿cada cuánto la ARL le debe realizar una valoración ocupacional? Gracias. Cuando un trabajador adquiere una enfermedad laboral, digamos que cuando se hace ese análisis de puesto de trabajo y esa valoración ocupacional, ya lo emite en primera oportunidad para determinar si es de origen común o es de origen laboral. Entonces, digamos que la ARL no tiene ese alcance como tal de realizar esa evaluación de ese puesto de trabajo. Ya lo que se haría sería una inspección de puesto de trabajo. Doctora, muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta de la señora María Elsa Orozco. Diferencia entre programa de vigilancia y sistema de vigilancia epidemiológica, de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Cuál aplica? Digamos que para dar respuesta, el programa de vigilancia es como tal el documento que se encuentra para realizar la ejecución, pero ya es la implementación del sistema de vigilancia, entonces sería eh, la implementación que es el que nos lleva al hacer de todas las actividades que se quieran realizar y se quieran ejecutar. Entonces, es implementación. Bueno, doctora Gloria, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos un excelente día y esperamos verte en otra oportunidad. Muchas gracias, Wilmer, a ti por la invitación y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, doctora. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua.
conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos, cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.